Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a brindar una breve exposición acerca de la naturaleza y atributos del texto ensayístico. Este género, pese a ser de larga data en la tradición de la literatura occidental, en la actualidad todavía sigue siendo un tanto hermético para muchos. Me refiero a la redacción y composición de un texto ensayístico. De hecho, en la formación superior, así como en la formación escolar, se suele creer de que tiene que seguir las mismas características que un texto tipo artículo científico o monografía, que calzan dentro de una estructura fija y determinada, esta de introducción, desarrollo y cierre, cuando en realidad el ensayo es una muestra de la flexibilidad, de la heterogeneidad, de las maneras de expresarse de distintas personas. Para nuestra exposición vamos a enfocarnos en las citas que algunos autores que han justamente practicado el ensayo han tenido acerca de esta escritura o de los aspectos que están vinculados con esta escritura. El primero de ellos es Michel de Montaigne. De hecho, él es el padre del género, es un autor francés del siglo XVI, y esta cita corresponde a su texto de presentación del libro Ensayos. De hecho, de ahí proviene la etiqueta con la cual actualmente se conoce el género. Y nos interesa enfocarnos en tres pasajes de esta cita. El primer pasaje dice, acerca del libro, cuando yo muera, puedan encontrar parientes y amigos en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el conocimiento que de mí tuvieron. Más adelante agrega, quiero solo mostrarme en mi manera de ser sencilla, natural y ordinaria, sin estudio ni artificio, porque soy yo mismo a quien pinto. Y hacia el final remarca, así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro. El eje que comparten estas tres citas es que podemos establecer una identificación entre el autor y su texto. Usualmente, en otros géneros como la poesía, la narrativa o la dramaturgia, existe una trinchera que no puede ser cruzada y que conocemos como ficción. Esto nos permite diferenciar al autor real del autor textual. Es decir, ideas, juicios, impresiones que sean exhibidas en el texto literario no necesariamente pueden ser atribuidas a su autor. Pues bien, en el texto ensayístico ocurre todo lo contrario. Sí podemos establecer esa identificación. Y de hecho, las citas de Montaigne remarcan ese aspecto. En la primera nos dice de que este libro puede ser una manera para que se conserve más completo y más vivo el conocimiento que de él tuvieron. En la segunda cita dice que a través de este libro es su manera de mostrarse, sin estudio ni artificio. Y aparte hace una alusión al retrato, ¿no? Porque dice, porque soy yo mismo quien pinto. De alguna forma la escritura ensayística entonces sería una expresión o una representación directa del autor. Y ya la última es más tajante en ese aspecto, ¿no? Yo mismo soy el contenido de mi libro. Este es con respecto a Montaigne. Entonces ya nos podemos dar cuenta que desde el principio se establece esta identificación. Y no es casual, considerando que justamente es a través del texto ensayístico que los autores pueden expresar sus puntos de vista y sus concepciones del mundo. Otro autor que podemos acercarnos es también un francés, Jean-Jacques Rousseau, del siglo XVIII, quien en un libro, Las meditaciones de un paciente solitario, del cual se extrae esta cita, señala la meditación en el retiro, el estudio de la naturaleza, la contemplación del universo, fuerzan a un solitario a lanzarse incesantemente hacia el autor de las cosas y a buscar con una dulce inquietud el fin de todo cuanto ve y la causa de todo cuanto siente. Pues bien, aquí nos estamos dando cuenta de otro rasgo de la escritura ensayística, es que parte de una búsqueda personal. Si bien podemos identificar un tema en la superficie, por llamarlo así, del texto ensayístico,
En la profundidad está aquello que le atañe o le involucra al autor. ¿Y cómo nos basamos en esto? A partir de lo que comenta justamente Rousseau, que es este solitario, este autor, que primero ha tenido que apartarse, primero ha tenido que enfocarse y estudiar un entorno, y luego todo ello lo lleva a buscar, ¿no? Entonces, la búsqueda iniciática, interior, termina siendo la motivación para luego buscar más respuestas afuera. Pasemos a otro caso. Este es de Virginia Woolf, una escritora norteamericana del siglo XIX, quien de aquí nos interesa lo siguiente. Voy a exponer, dice, la sucesión de pensamientos que me llevaron a esta idea. Más adelante señala, observando las limitaciones, los prejuicios, las idiosincrasias del conferenciante. El conferenciante es, en este caso, haciendo la debida equivalencia, el ensayista. Y el ensayo vendría a ser esa sucesión de pensamientos. Entonces, esto nos permite conocer otra dimensión del texto ensayístico. No solo es una simple representación o reflejo de la persona, sino que también es una especie de artefacto verbal que permite exhibir la cadena de pensamientos, de ideas, que permitieron que alguien llegue a una toma de posición determinada. Entonces, podríamos decir que los ensayos nos muestran el método que siguieron para llegar a una conclusión. Si establecemos una analogía, podría hablarse como una especie de artefacto que se nos abre y nos permite ver sus mecanismos interiores de cómo funciona. De igual manera, el ensayo expone, evidencia explícitamente qué camino se siguió el ensayista para llegar a su conclusión. Aquí podemos ver otro caso. Este es de un ensayista mexicano, Alfonso Reyes. Y aparte de la primera línea, que de hecho es una de las citas más conocidas de él acerca de este género, al calificarlo como el centauro, una figura mitológica que, como sabes, consiste en la unión de dos especies distintas en un mismo individuo, lo cual nos diría que el ensayo es también un híbrido, ¿no? Mezcla de distintos géneros. Sin embargo, lo que más nos llama la atención en este párrafo es la última línea, ¿no? La curva abierta, dice, el proceso en marcha, el etcétera, cantado ya por un poeta contemporáneo preocupado de filosofía. Y aquí remarca otro aspecto valioso del ensayo, que no se centra solo en uno de los extremos, es decir, o bien el conocimiento o bien la parte estética, sino que justamente trata de comulgarlos. Por eso hay un poeta preocupado de filosofía. No están peleados, ¿no? Entonces, si sintetizamos lo que acabamos de revisar de los distintos autores, podríamos llegar a estas ideas, ¿no? Que el ensayo revela, pone en evidencia a su autor, el ensayista, que el eje del ensayo es su autor. Y esto nos podría permitir decir que el ensayo es el yo hecho prosa. Si nos damos cuenta entonces, desde esta perspectiva, el ensayo no sería ese texto que calza necesariamente en un molde fijo de introducción, desarrollo y cierre, que sí es propio del artículo científico o de la monografía, sino que va a fluctuar y va a adecuarse según la línea de pensamiento y de juicios del ensayista. Estos son solo unas ideas base, pero ya nos permiten conocer a grandes rasgos cuál es la naturaleza y los atributos del texto ensayístico.